amigos de Motociclismo Extremo? Bienvenidos a la quinta fecha nacional de velocidad del Campeonato GP México. Hermosas las cabañas que están ubicadas a un costado de la pista El Águila. Hola, somos de la escudería Aldalet Racing Team. Estamos en la quinta fecha del Campeonato Nacional en la ciudad de Morelia. Y estás en Speed, el canal de la velocidad. Las chicas del equipo ECOM posando para las cámaras allá en Morelia. Quinta fecha nacional de velocidad. Y nos vamos de volada con la primera carrera. Probike, primera manga. Listos los pilotos para dar la arrancada. Naún Álvarez saludando a la cámara de Motociclismo Extremo. Y nos acompaña para esta narración Emilio Zamudio, piloto de este campeonato. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio Arredondo, por hacerme esta atenta invitación, y estamos aquí con la primera manga de la carrera Superbike. En primer lugar se encuentra César Cirigo, y aquí siendo rebasado por Eric Morales, que está entrando a la curva a la derecha. Y aquí podemos ver cómo pasan la recta principal los pilotos a toda velocidad, siendo rebasado Naún Álvarez y peleando con Zaret León ese lugar. Aquí viene una vez más, Naún Álvarez está entrando por la parte de adentro, entra a curva a la derecha. Aquí van también entrando hacia la parte de las heces. Viene Carlos Curi, viene Pedro Escobar, viene Naún Álvarez. Curi viene en la largada de la recta, seguido de Pedro Escobar. Van muy seguidos de Naún Álvarez. Naún Álvarez rebasa a Pedro Escobar. Y aquí vemos la pelea por el segundo, tercero y cuarta posición. Naún Álvarez ubicado en este momento en la tercera posición atrás de Carlos Curi. Y ahí hace el rebase, señores, en la parte del fondo de la recta para salir a la recta principal. Por dentro, Naún Álvarez hace el rebase. Y vean de qué manera domina su poderosa motocicleta, gran velocidad. Pero ahí está en un toma y daca. ¿Con quién, Emilio? Con Carlos Curi precisamente estaban peleando la segunda posición, cuando aquí Naún ya enllanta al primer lugar, que es Eric Morales. Y aquí se mira cómo en la recta vienen en la largada de esta recta, que es muy rápida, y vemos en la parte de la frenada cómo hace el rebase Naún Álvarez por la parte de adentro, apenas entrando ahí, exponiéndose de una manera muy importante para poder sacar adelante el primer lugar. Naún Álvarez viene ahora en primer lugar, seguido de Eric Morales, y en tercer lugar viene ya un poco rezagado el piloto Carlos Curi. Incontenible Naún Álvarez de Pirelli. Vean qué dominio sobre su motocicleta. Además, cabe señalar que él conoce perfectamente esa pista, ya que es un piloto local donde tiene todo el apoyo de su público michoacano. Naún Álvarez, excelente el manejo en la parte de las heces, muy seguro, muy dinámico. Naún Álvarez, y aquí los resultados. Naún Álvarez primero, Eric Morales segundo, Pedro Escobar tercer lugar, Carlos Curi cuarto lugar y Zaret León en la quinta posición. Naún, excelente carrera. Aquí en tu tierra, otro triunfo más a tu lista. ¿Cómo te sentiste? Bien, muchas gracias a GP México por hacer estos eventos y a Speed Channel por seguirnos, y estamos agradecidos con Revista 400, Pirelli, mis patrocinadores, Lola Racing, MFM, a todos los que nos acompañan, a mi familia, a mi hijo, y más que nada felicitarte por este logro tan importante que es para ti y culminar ya casi el año, pero esperemos que todo salga bien, Beto, y muchas gracias a toda la gente que nos visita. Felicidades, Naún. Ahí las palabras de Naún Álvarez, y vámonos rápidamente con la siguiente categoría, Super Sport Intermedios. Alistándose los pilotos para la arrancada. Ángel Vázquez, Emilio Zamudio, el rabioso, listo con su escudería ECOM. Los pilotos listos y dispuestos para la largada. Y al primer lugar Ángel Vázquez de la revista 400, muy pegadito a él, con una buena salida a la máquina 24. El rabioso Emilio Zamudio en una muy buena salida del equipo ECOM. Toda la responsabilidad de Emilio Zamudio por hacer unas buenas tomas con la cámara a bordo. Claramente notamos una panorámica de la pista, la zona de las heces. Y aquí en primer lugar va Ángel Vázquez, seguido de Emilio Zamudio, y en tercer lugar Darwin Cañedo, cuarto lugar Pedro Santinelli, quinto lugar Eric Sevilla de COM y los hermanos Aguilera del grupo y equipo Aldalet. Aquí vemos en la recta cómo viene estirando un poco más Ángel Vázquez en la primera posición, seguido de Darwin Cañedo y de Emilio Zamudio en la tercera posición.
Una zona muy demandante, muy peligrosa para todos los pilotos, la zona de las heces. En esa pista del Águila, aquí vemos la toma a bordo por parte del rabioso, máquina número 35. Ángel Vázquez sigue en primer lugar. Cuidado, ahí le hizo un estrellamiento a la motocicleta. Ángel Vázquez viene bien patrocinado por la revista 400. 18,000 revoluciones por minuto en la zona de la largada por parte de Emilio Zamudio en esa recta de la largada a 200 kilómetros por hora. Ángel Vázquez sigue en primer lugar. Cuidado ahí en la zona de las heces, tiene un poquito de dudas. Ángel Vázquez de la revista 400 siendo presionado por Darwin Cañedo en la pelea constante por los primeros lugares. Buen manejo del piloto Emilio Zamudio del equipo ECOM, tomando la zona de las heces con mucho cuidado para no cometer ningún error. Y aquí Darwin Cañedo ya se va a la punta al primer lugar, rebasando a Ángel Vázquez y entrando en una manera muy violenta a la frenada del final. De una forma en que Ángel Vázquez viene tratando de buscar y rescatar el primer lugar, pero por el momento todavía Darwin Cañedo es el que lo tiene. Darwin Cañedo entrando a la derecha y aquí posesionándose en tercer lugar Eric Sevilla del equipo ECOM, viene haciendo un manejo en la forma de las heces. Y tráfico en el camino aquí al final de la recta, están encontrándose un poco de tráfico Darwin Cañedo y Ángel Vázquez, y esta es la manera en la que Ángel Vázquez aprovecha un poco el tráfico para poder hacer el rebase. Y ahora Ángel Vázquez una vez más en primer lugar, seguido de Darwin Cañedo en la zona de las heces, ya alejándose un poco más Ángel Vázquez. Aquí se mira la curva a la derecha, cómo toma él la curva, y de una manera sorpresiva la moto se cae, señores, junto con Ángel, pega en el lavadero y es un accidente por el primer lugar, señores. Es una manera sorpresiva de cómo Ángel Vázquez venía ya dominando completamente la carrera. Vean ustedes el manejo, cómo la llanta trasera se le va, posteriormente trata de recuperar la moto, pega en el lavadero y de esta manera sale con un high side impresionante, lastimándose bastante Ángel Vázquez con el pavimento, golpeando el casco 2 veces y posteriormente arrastrándose. Dramático los momentos que vivió Ángel Vázquez en esta peligrosa caída. Afortunadamente sale ileso Ángel Vázquez de la revista 400. Y aquí los resultados: Darwin Cañedo en primer lugar, Eric Sevilla la segunda posición, Emilio Zamudio en tercer lugar, Paul Aguilera cuarto y Pedro Santinelli a la quinta posición. Muy bien, muy contento. Fue una carrera muy difícil, nos tocaron muchos lapeados y desafortunadamente perdí la punta, pero íbamos remontando y cada vez que remontábamos nos tocaban lapeados y tratamos de asegurar más que nada los puntos para no arriesgarnos. Gracias a mis patrocinadores GSN 970, Fast Auto Works, y estás en Speed. Y bien, damas y caballeros, estamos de regreso. La belleza local en esta quinta fecha nacional del Campeonato de Velocidad GP México. Rápidamente nos vamos con la siguiente categoría: Super Sport Expertos. Y la parrilla de arranque por Zaret León, Pedro Escobar, César Sirigo, Eric Sevilla y Fernando Moreno. Esta es una carrera, una categoría de pilotos expertos que tienen ya bastante tiempo corriendo. Y en la parrilla de la largada, Pedro Escobar se va a la punta, seguido de Zaret León y de Marcos Sirigo. Y entrando a la curva a la derecha y posteriormente a la izquierda por Pedro Escobar en primer lugar, seguido de Zaret León. Esta es la curva más accidentada del autódromo, donde van pasando ahorita los pilotos. Posteriormente entran a la recta Pedro Escobar en primer lugar, segundo lugar Zaret León y en tercer lugar peleando Fernando Moreno con Marcos Sirigo. Están en un rebase impresionante, Marcos Sirigo apretando la frenada al final y por fin entra Marcos Sirigo al tercer lugar en posición. Marcos Sirigo muy seguido de Fernando Moreno en una lucha constante en la zona de las heces, viendo la forma de poder enllantar a Marcos Sirigo, Fernando Moreno. Y aquí vemos pasar una vez más a Pedro Escobar en primer lugar, en segundo lugar estamos viendo pasar a Zaret León, tercer lugar César Sirigo y Fernando Moreno en cuarto lugar.
muy rápida la parte del fondo, la curva que está hacia la derecha. En esta parte están entrando hacia las heces César Sirigo, seguido de Fernando Moreno, los dos pilotos contundentemente hablando de una manera y una estrategia impresionante. Una vez más la recta, voltea César Sirigo para proteger la posición y ve que Fernando Moreno viene muy detrás de él. Esta es la manera en la cual entran al fondo de la recta para poder proteger la curva hacia la derecha, señores. Interesante esta pista del Águila allá de Morelia, Michoacán, México, a donde se puede llegar fácilmente y sin ningún problema. Pero Emilio, platícanos por favor las características de esta pista del Águila. Sí, Antonio, es una pista que tiene muy buen grip, es una pista que mide 1 kilómetro con 480 metros, es una pista en la cual el clima en ese momento se encontró bastante agradable, un acceso bastante agradable, hospitalario, y a pesar de que estaba nublado, Toño, tuvimos la fortuna de que no llovió y eso hace que pudiéramos tener unas carreras seguras y sin tanto problema con que se resbalaran las motos, Toño. Sobre todo, Emilio, pues llueve y todos los pilotos tienen mayor riesgo de algún accidente. Afortunadamente estuvo nublado pero sin lluvia y aquí los pilotos demuestran un gran manejo. Vemos ahí el tren Michoacán trabajando sin ningún problema. Y aquí la riña entre César Sirigo y Fernando Moreno. En primer lugar, Pedro Escobar va a la punta, seguido de Zaret León, patrocinado por la escudería Aldalet. No hay que olvidar que este muchacho se va en el 2012, firmado con el equipo Berage a las carreras en AMA. En tercer lugar, César Sirigo, seguido de Fernando Moreno. También César Sirigo, patrocinado de la escudería Aldalet. Vemos cómo van en el final de la recta a toda velocidad, enllantado uno al otro, peleando la tercera posición. Y aquí los resultados oficiales. En primer lugar, Zaret León. Segundo lugar, Marco Sirigo. Tercer lugar, Fernando Moreno. Cuarto lugar, Eric Sevilla. Y quinto lugar, Pedro Escobar. Y todavía de la greña, Marco Sirigo cuidando su segundo lugar. Voltea a ver a Fernando Moreno de una manera muy peligrosa y audaz para quedar de esa forma en segundo lugar. Rápidamente nos vamos con las chicas Super Sport Femenil. Aquí estas mujeres dejaron la cocina para venirse a correr a la pista del Águila, quinta fecha nacional de velocidad GP México. La parrilla conformada por varias debutantes, una de ellas Delia Mendoza, otra Beatriz Figueroa y Valentina Aguirre. Valentina Aguirre y Beatriz Figueroa se están incorporando al equipo de COM para así de hacer su primer carrera de debut. Y estamos en la parrilla de arranque, señores. Una de las partes más emocionantes de una carrera, a donde viene la emoción en la arrancada, donde Magdalena Aguilar se va a la primera parte, a la punta, seguido de Carla Gómez, y sorpresivamente Valentina Aguirre se va al tercer lugar en su debut, seguido de Delia, y en quinto lugar Beatriz. Y aquí vemos cómo está la carrera, muy peleada en la parte de la punta. Viene por la parte de adentro Carla de una manera muy cómoda, entrando a la zona de las heces, seguido de Magdalena Aguilar en segundo lugar y Delia en tercero. Posteriormente Beatriz en cuarto y Valentina se fue de una manera sorpresiva al quinto, probablemente cometió un error al fondo. Y vemos aquí la manera de entrar a la recta, cómo entran a 180 kilómetros por hora en la parte del fondo de la recta. Interesante este campeonato de velocidad en donde las mujeres se han integrado de una manera sorpresiva. Platícanos un poquito de esta categoría, Emilio, en donde las mujeres, dejando la cacerola, se van a las pistas a correr velocidad. Sí, aquí hay una rivalidad muy interesante entre Carla y Magda. Están peleando puntos por el campeonato nacional de femenil, que es el primer año desde hace mucho tiempo que no había en México. Esta es una nueva categoría que creo que tiene muchísima incursión y cada vez se están incorporando más pilotos mujeres a esta categoría tan emocionante, que también pueden demostrar que el mandil lo pueden dejar en casa y estar aquí demostrando en la zona de las heces como Carla va en primer lugar, seguido de Magdalena Aguilar. Y aquí vemos en la recta, señores, la forma en la cual ellas sin ningún problema le ponen el acelerador al fondo para así de esta manera estar entrando a la curva a la derecha. Carla sigue en la punta, muy seguido de Magdalena Aguilar. Esa es una rivalidad que todas las carreras se ha venido manejando. No sé si recuerden en la carrera anterior el accidente con Estela Tapia, fue con Magdalena Aguilar.
en Querétaro Viejo. Y aquí pasando Beatriz Figueroa y Valentina Aguirre, las debutantes de ECOM. Y aquí viene una vez más en primer lugar Carla, de una manera muy confiada, técnica, entrando a las curvas de las heces, muy seguida de Magdalena Aguilar. No hay que olvidar aquí que el campeonato se gana con puntos, y esta es la manera en la cual, terminando las carreras, es como pueden realmente sumarlos. Aquí entrando una vez más a la curva a la derecha, Beatriz en una pelea seguida por Valentina Aguirre, viendo la manera en la cual las dos están peleando por la cuarta posición. Emilio, se ve que van despacio, se ve que van fácil con esta carrera. Seguramente ellas van con mucho estrés y a gran velocidad, ¿no es así? Así es, Toño. De hecho, se mira que van despacio, pero en la realidad es una velocidad alta, es una motocicleta de pista, a donde ellas han tenido que estar entrenando constantemente para poder ir mejorando su trazo y para poder ir mejorando su técnica en el manejo del motociclismo de velocidad. Y aquí, contemplando que ya se fue al cuarto lugar, la número 61, Valentina Aguirre, que en su debut rebasando a Beatriz Figueroa. Gran trabajo y esfuerzo de Beto Macías por meter esta modalidad femenil al Campeonato Nacional de Velocidad GP México. Y aquí los resultados: Carla Gómez al primer lugar, Magdalena Aguilar al segundo lugar, Delia Mendoza al tercer lugar, Valentina Aguirre cuarto lugar, y a la quinta posición Beatriz Figueroa. ¡Regresamos! Estamos de regreso y rápidamente nos vamos con la categoría Super Sport Novatos. Y arrancan los pilotos aquí en la parte de la largada, la parte más emocionante de la carrera. Estamos viendo cómo entran los pilotos hacia la parte del lado derecho, y aquí en primer lugar Guillermo Nava de Escudería ECOM, en segundo lugar Cristian Sánchez y en tercer lugar Luis Rodríguez. Están seguidos de varios pilotos. Esta es una de las carreras que tienen más pilotos, y vemos cómo en la recta va Guillermo Nava de Escudería ECOM, muy seguido de Cristian Sánchez, y vemos cómo entran aquí a la parte del lado derecho al final de la recta. Guillermo Nava en primer lugar, segundo lugar Cristian Sánchez, tercer lugar Luis Rodríguez, y vemos cómo entran el resto de los pilotos, cómo entran hacia esa curva derecha que es de las más rápidas. Y aquí en la zona de las heces, Guillermo Nava contundentemente dominando en primer lugar de Escudería ECOM, segundo lugar Cristian Sánchez de Boggy Racing, tercer lugar Luis Rodríguez de Naum Racing, y el cuarto lugar Juan Frías. Estas son las posiciones hasta el momento, señores. Vemos ahí pasar otros pilotos. Una vez más la toma de las heces, señores. Sigue Guillermo Nava en la punta, seguido de Cristian Sánchez. En tercer lugar Luis Rodríguez, cuarto lugar Juan Frías. Y aquí vemos la toma del piloto Guillermo Nava de Escudería ECOM. Vemos la forma en la cual él viene tomando la curva a la derecha, y posteriormente vemos cómo tiene grip el asfalto, la calidad del asfalto, de cómo no tiene ningún movimiento la moto, de cómo viene tomando las curvas. Y esta es una curva de las más accidentadas en el autódromo, señores. Esta es la curva hacia la derecha para posteriormente salir hacia las heces. Y aquí podemos ver el trazo que viene manejándose desde la moto número 24. Aquí podemos ver contundentemente cómo se puede tener el control de la moto total, y aquí viene la curva hacia la derecha en el foco para posteriormente salir a la recta más rápida de este autódromo. Aquí vemos pasar a los pilotos y vemos cómo Guillermo Nava continúa en primer lugar, seguido de Juan Frías ya en un segundo lugar y de un Vladimir Urbano en tercer lugar. Aquí vemos cómo entra ya con un piloto desfasado, la manera en la cual estorban un poco para poder hacer los rebases, y de esta manera no perder tiempo para poder rebasarlo. Aquí vemos la forma en la cual se entra la curva hacia la derecha, seguido de Juan Frías en un segundo lugar, tratando de pelear posición y lugares en los campeonatos. En realidad, Emilio, los pilotos que van rezagados son una amenaza potencial para los pilotos que van punteando. ¿Tú en qué circunstancias estás arriesgado en estos momentos cruciales? Aquí tenemos que tener cuidado al hacer esos rebases, porque es tanto peligroso para el piloto que va rebasando como para el piloto que es rebasado. Aquí lo que se sugiere es que se tenga un poco de precaución y poder estudiar el trazo para que en una frenada o en una aceleración podamos rebasarlos. Muy dinámica esta categoría de Super Sport Novatos allá en la pista del Águila, quinta fecha nacional de velocidad. Vean cómo las motos se acuestan, libran las curvas y de mucho cuidado para no resbalarse y tener algún accidente.
Y aquí una vez más Guillermo Nava sigue conservando la punta en el primer lugar, tomando las heces, muy seguido de cerca de Juan Frías, que son los pilotos que han venido peleando el campeonato desde el principio. Ahí Guillermo voltea para proteger el lugar, ve que tiene enllantado a Juan Frías y vienen tratando de rebasarse el uno al otro. Aquí Guillermo Nava viene viendo la manera de proteger, entra perfectamente bien a la zona de las heces, viene protegiendo a la zona de la curva hacia la izquierda y las heces posteriormente, pero Juan Frías viene atrás de él remontando desde el quinto lugar, y esto es lo que hace que una carrera sea extremadamente emocionante, ya que este es el cierre, señores, de la carrera, y aquí está entrando en primer lugar Guillermo Nava y en segundo lugar Juan Frías. Y aquí los resultados: en primer lugar Guillermo Nava, segundo lugar Manuel Frías, tercer lugar Vladimir Urbano, cuarto lugar Luis Rodríguez, quinto lugar Alfonso Palacios. Fue una carrera difícil desde el principio, empezamos con un muy buen ritmo, pensamos que nos habíamos fugado, bajamos el ritmo, nos dimos cuenta que nos estaban alcanzando, lo volvimos a apretar y los resultados son los que ya conocemos. Agradecimientos principalmente a mi patrocinador Ecom, que nos apoya incondicionalmente, a Luyani, a mis compañeros de equipo, a mis amigos, a las chicas, a Speed Channel y bueno, en general a todas las personas que nos apoyan. Rápidamente nos vamos con el plato fuerte, categoría Pro Bike, segunda manga. Y aquí la arrancada una vez más, entrando a la curva hacia la derecha de una manera impresionante, Carlos Curi al primer lugar, segundo lugar Eric Morales, y vienen aquí en una pelea constante, seguidos de Nahum Álvarez en un tercer lugar. Vemos la manera en la cual entran los pilotos a las heces, con un Darwin Cañedo, con un Zaret León. Vemos aquí la forma de la recta, cómo entran los pilotos a toda la velocidad y entrando a la frenada de la curva hacia la derecha. En primer lugar todavía Carlos Curi, segundo lugar Eric Morales, y en un tercer lugar Nahum tratando de remontar las posiciones. Esto es el significado de una arrancada un poco lenta por parte de Nahum, pero tiene que remontar, y aquí es donde se mira la calidad de los pilotos. Carlos Curi rebasando y de esta manera haciendo un rebase más ahí, metiéndose en medio de los dos pilotos, Nahum Álvarez, y tomando la primera posición. Esta es la forma en la cual este piloto ha venido sacando el campeonato, y es un excelente piloto, ya que aquí se miró la forma en que rebasó a los dos pilotos al final de la recta. Llegó el agua Suribel para Nahum Álvarez. Vean de qué manera tan poderosa domina su motocicleta, máquina número 1 de Nahum Álvarez, piloto Pirelli y del Nahum Racing Team. Excelente la participación de Nahum Álvarez allá en la quinta fecha nacional de velocidad GP México, Morelia, Michoacán, México, donde se vivió un clima tranquilo y de mucha convivencia familiar en ese lugar. Emilio Zamudio, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Antonio Redondo, por la invitación. Y bien, amigos, agradecemos el poder de su atención y nos vemos para la próxima. Y por medio del deporte, gracias a Speed Channel, que se promueva un estado tan bonito, una gente tan trabajadora, tan entusiasta, que busca lo mejor para todas las familias. Y bienvenidos a Michoacán y bienvenidos a los eventos de motociclismo. Así es, la seguridad es número 1 para la gente, para los espectadores, para los pilotos, y una felicitación a los pilotos que, a pesar de todas las circunstancias, vinieron a Michoacán, dieron la cara por México, por sus equipos de motociclismo, por la gente, con sus familias vinieron, se la pasaron muy a gusto, y que todo siga así. GP México, un gran evento, una organización, felicitar a todos los pilotos y a los organizadores. Muy buena fecha, yo creo que ha sido de las más bonitas que hemos tenido. Tenemos un paisaje hermoso, el clima nos trató excelente, tuvimos de todos tipos de clima, soleado, nublado y lloviendo. Los pilotos superaron todas las adversidades, tuvimos unas grandes carreras, 0 incidentes, y ya estamos apuntados al final del campeonato y se están cerrando las puntuaciones y la final va a estar cardíaca. Queremos agradecer sobre todo a Suzuki Motor de México, a Pirelli de México, que sin ellos, su apoyo, no estuviéramos aquí. Revista 400, que es nuestro medio oficial, Speed Channel, que siempre nos ha seguido toda la cobertura, a la Federación Mexicana de Motociclismo,